Buenas noches, apreciados amigos que se están conectando a esta hora. Sean ustedes bienvenidos. Estamos presentando Hombres del Reino, un espacio para conocer lo que Dios quiere de los hombres. Este es un programa de la comunidad Centro Bíblico Internacional Casa de Israel. Con ustedes su amigo Rodrigo Naranjo Arango, quien nos acompañará esta noche para hablar sobre el tema Dile a la tentación, eso sí que no. Dile a la tentación, eso sí que no. Un tema bastante interesante, muy de moda, por cierto, muy de moda, por cierto. Recuerden que este es un tiempo para formar a los hombres de Dios. Es un espacio para saber lo que Dios quiere para sus hombres. De nuevo, les doy la más cordial bienvenida. Tengan ustedes unas buenas noches. Partiendo nosotros de una oración que hacemos todos los días, dice el Padre nuestro, y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Mateo 6:13. Dice la persona que escribió este texto que cuando recién se estaba convirtiendo, solía darle muchas vueltas el asunto de tener ese cambio sobre la tentación. Y en realidad Dios no te metería en tentación por lo que era necesario que pidiéramos que no lo hiciera. Dios no lo va a hacer. Sin embargo, decía la persona que cuando leía más acerca de este tema, más se acercaba y más a la Biblia y veía que Dios no puede ser tentado ni nos tentará nunca a nosotros. En Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Que nos quede muy claro, Dios no tienta a nadie. Lo que en realidad estamos pidiendo en el Padre Nuestro es, Señor, apártanos de la tentación. También sería como decir, Señor, cuando me tienten, para que me aparte de la senda, necesito tu ayuda para mantenerme en el buen camino. Dice esa persona que escribe el texto, ayúdame a alejarme de cualquier cosa que me tiente a desviarme de ti. Le está pidiendo a Dios que le dé mucha fortaleza para permanecer firme contra el mal o contra cualquier otra cosa que esté dentro de nosotros, porque nosotros a veces tenemos cosas internas de pensamiento y hay otras cosas externas que nos muestra el mundo terrenal. Y aquí les quiero contar algo que me pasó hace muchos años. Yo creo que recién estaba empezando en el cristianismo. Yo tenía una tentación. Había una muchacha que era la tentación, y yo le sacaba el cuerpo, pero un día dije, me la voy a quitar de encima. Y en esa mañana me levanté con mi esposa a leer la Biblia. Y en la Biblia salió preciso un texto sobre esto. Yo no dije nada, salí, me monté en el carro y cuando me subí al carro dije, Dios, haz algo para que suceda algo y yo no me pueda encontrar con esa persona. Señor, actúa, te lo pido de corazón, líbrame de todo mal. Ustedes no creen lo que les voy a decir. En menos de 5 minutos me entró una llamada de esa persona que me decía que no podía verse conmigo. Amén. Dije yo, amén, amén. Dios escuchó mi oración, Dios escuchó mi reflexión. Por eso nosotros no debemos apartarnos nunca de Dios. No podemos apartarnos de Él, porque Él nos va a ayudar a apartar de la tentación. Y es un caso que yo lo viví, recién estaba empezando. La tentación significa una seducción de hacer el mal. Cuando hay tentaciones porque sabemos que hay algo que no es correcto. Y Dios no seduce a hacer el mal, Dios nos seduce a hacer el bien. El enemigo es el que nos tienta a nosotros, nos está tentando y nos coge y nos pellizca nuestra carne desde adentro para que pensemos en la tentación. Pero eso no está aprobado por Dios. Nuestra carne es nuestra naturaleza más baja. Ahí es donde se presentan los deseos más pecaminosos que podamos tener. Es nuestra parte más débil. Y cuando yo entré, me empecé a pensar en ir al cristianismo. Esto a veces era lo que me ponía a pensar porque me hablaba el pastor
con el que estaba haciendo el ejercicio, que era John, y yo pensaba, mis adentros, decía, ahora tengo que alejarme de esto, de esto y de esto. Y mis hermanas, dos hermanas que son cristianas, pastoras, ellas decían que era muy difícil para mí llegar allá por esto, pero sabe que para Dios no hay nada difícil. Cuando yo dije voy a ser cristiano, y se apartó todo mal de mi vida, lo logré apartar. Y esa parte que para mí era la más débil, fui la primera que fui capaz de vencer. El enemigo no nos puede vencer. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Nuestra carne no puede seducir a hacer el mal. No debemos apartarnos de Dios. Oremos. Tenemos que ser conscientes de que nos pueden persuadir. Lógico, hay mucha gente alrededor de nosotros. En el caso mío, yo hablo con mucha gente todos los días y la mayoría de mis clientes son mujeres. O sea, el mal está ahí. Si yo lo viera, el mal está ahí. Pero yo tengo que separar muy bien lo que yo hago con esas personas que están a mi lado. Eso lo tengo muy claro y he perdido negocios por no cruzar esa línea. Porque no solo del hombre a la mujer, de la mujer al hombre también hay tentación. Entonces no debemos apartarnos de Dios. No debemos apartarnos de Dios. Y que Dios, oremos para que Dios nos ayude a resistir. Cuando permanecemos firmes, resistimos la tentación y soportamos el tiempo de la tentación. 1, 2, 3 días, horas para algunos, minutos para otros, no importa el tiempo. Pero si oramos, vamos a poder salir airosos de esta situación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo dice en Santiago 1:12. Esta promesa de bendiciones no solo se llevará a cabo en la vida futura, sino también en esta vida. Si nosotros llegamos por alguna razón a experimentar la tentación de hacer algo, decir o pensar, sobre todo pensar algo que sabes que no es del Señor, reconoce primero que todo que no es lo adecuado y que debemos orarle a Dios para que Él no nos permita pensar mal o dedicarle más tiempo a esa tentación. Si no, lo vamos a poder soportar y apoyarnos mucho en Corintios 10:13. ¿Cómo uno puede resistir a la tentación? Hay aquí algunas cosas que nos van a ayudar a permanecer o a seguir permaneciendo fuerte contra la tentación. 1. La oración te va a ayudar a perseverar. Eso es fundamental. En el caso que le dije ese día, en la oración de la madrugada, me apareció por obra y gracia del Espíritu Santo el versículo que me decía, ojo, don Rodrigo, no vaya a hacer esto. Lucas dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, lo dice en Lucas 18:1. No podemos darnos el lujo de volvernos débiles y contemplar pensamientos que sabemos que no son buenos. Tenemos que orar hasta por el mínimo indicio de tentación, sea la tentación que sea. Tenemos que ser muy, pero muy cautelosos cuando estemos tratando también de ayudar a otras personas para que resistan la tentación, porque no le vamos a decir, haga el mejor esfuerzo y el que peque y reza. No, señor, aquí no hay nada que peque y reza en pata. No, señor. Cuando usted ya la tiene clara, no puede pecar, no puede dejarse llevar de la tentación por nada del mundo, porque Dios está primero que todo. Y esto es parte de esa guerra secreta que el enemigo emprende contra nosotros. Y está aquí en el campo de nuestra mente. Nosotros debemos evitar esos pensamientos para que nos lleven a cometer acciones que no son adecuadas a lo que quiere Dios para nosotros. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo dice Gálatas 6:1. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Proverbios 1:10, eso va a pasar siempre. Este es un apoyo bíblico para cualquier campaña. Solo aprende a decir no, sin importar cuál sea la situación, debes orar con fervor. La palabra de Dios siempre nos va a fortalecer.
La palabra de Dios es una guía, es una luz que nos ilumina, que nos muestra el camino, que revela cualquier cosa que sea mala. Ya uno con el tiempo aprende a leer los mensajes de Dios y Dios le dice, no tome ese camino, no tome ese camino. Porque Dios le está hablando o le está enviando mensajes con alguien para que no tome ese camino. Dios es nuestra luz. Dios es nuestra luz. Abramos la Biblia, leamos la Biblia. Metámonos dentro de ese versículo y seamos unos mejores hijos de Dios. A veces la tentación, o a veces no, la tentación siempre te debe hacer permanecer firme, que no puede ser derrotado. Para eso tenemos que aumentar la fe, para que creas siempre que Dios ha asegurado tu victoria y la de tu familia. Tú vas a vencer en la batalla. Vas a resistir cualquier tentación que venga del enemigo. Tienes que usar el arma más poderosa, que es la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Y fue lo suficiente bueno para él. De seguro será suficiente bueno para ti o será suficiente bueno para mí, ¿cierto? Va a ser así. Si fue bueno para él, será bueno para nosotros. Jesús había estado ayunando durante 40 días y 40 noches. Cuando Satanás tocó ahí. Y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo dijo Mateo 4:3. Satanás pensaba que podía tentar a Jesús para que comiera antes de que fuera su tiempo, pero Jesús le respondió con la palabra de Dios. Dijo, hey, calma, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo dijo en Mateo 4:4. En Mateo 4:6 dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán. Ahí está Dios, que siempre va a estar para sostenernos y no dejar que ninguna palabra del enemigo llegue a nosotros ni a nuestros pensamientos. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Dice, vamos, salta Jesús, y si en realidad eres el Hijo de Dios, los ángeles te sostendrán. Jesús le dijo, tranquilo, hermano Satanás, no te preocupes por eso. La palabra de Dios dice, escrito está también, no tentarás al Señor de tu Dios, no lo vas a tentar. Satanás trató por tercera vez ofrecerle a Jesús el mundo si solo se inclinaba y lo adoraba. No obstante, Jesús de nuevo citó la palabra de Dios diciendo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Lo dijo en Mateo 4:10. Y allí es que Satanás se fue, finalmente se fue. Y aquí vinieron ángeles y le servían. En Mateo 4:11 está refrendada la palabra. El diablo tentó a Jesús para que hiciera lo que él sabía que no era bueno. Muchas veces a nosotros hay tentaciones y sabemos en el fondo de nuestro corazón que no son buenas. Y ahí tenemos que tener la fortaleza suficiente y apoyarnos en la palabra de Dios para resistir, como Dios resistió al diablo, citando la palabra de Dios. Aléjate de aquí, Satanás, que primero está Dios. Siempre será el más poderoso. Y en eso tenemos que apoyarnos nosotros. Muchas veces, y hoy en la juventud uno escucha a los muchachos decir que no, que tengo una tentación, que una chica que me dice que le pruebe esto, que yo ya soy valiente, que yo soy adulto, que yo soy el que me mando, y empieza, en mi pueblo dicen, a carearlo, ¿sí? Para ver hasta dónde logra romper el espíritu hacia Dios de esa persona. Pues aquí ni ellos que son jóvenes, ni nosotros que somos adultos podemos dejarnos tentar y siempre debemos citar la palabra de Dios. Eso está claro. Así que proclama su nombre y pronuncia la palabra en medio de toda tentación y Dios permitirá que nosotros venzamos cualquier circunstancia que nos presente en determinado momento. Jesús también padeció la tentación, pero él era poderoso. Salió de la tentación y pudo socorrer a los que estaban siendo tentados. Lo dicen en Hebreos 2:18. El enemigo siempre tratará de apartarte del camino de Dios.
¿Por qué? Porque nos está sacando del camino del bien al camino del mal. O sea, siempre, cuando nosotros vamos por el camino del bien, el enemigo ¿qué quiere hacer? Sacarnos del camino del bien, a que probemos el camino del mal, y seguramente nos vamos a quedar en el camino del mal, ¿cierto? Pues no hay que dejarse sacar del camino del bien. El camino del bien es uno solo, y hemos hecho un gran esfuerzo para llegar ahí. No podemos dejarnos sacar de él por cualquier tentación, por mínima que sea. Busca versículos de la Biblia que te ayuden a soportar cualquier tentación. Mire que hay ejemplos de escrituras que te preparan para la batalla, porque esto es batalla espiritual, ¿cierto? Cuando me vea tentado hacia la inmoralidad, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:35. Cuando me vea tentado a mentir, y yo le digo a mi hija, uno no debe mentir nunca. Ayer se puso una camiseta que no le correspondía el día, y le dijo a la entrenadora, ¿por qué vienes con una camiseta que no es? Y yo la miré y le dije, diga la verdad. Por la verdad murió Cristo. No podemos acostumbrarlos a que digan mentiras. Hay que apartar la mentira de nuestra vida. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Proverbios 19:5. ¿Para qué decir mentiras para cosas que no vale la pena, que son insignificantes, que no son nada? ¿Por qué mentir? Hablen siempre con la verdad, y se lo digo a la gente que está a mi lado. Hablen con la verdad, sea lo que sea, siempre con la verdad. Cuando me vea tentado a desobedecer a Dios, no entres por la vereda de los impios, ni vayas por el camino de los malos. Es el camino de Dios, Proverbios 4:14. Cuando me vea tentado a rendirme a pensamientos lujuriosos, yo hablo con mis amigos y paren, cálmense, tranquilos. La justicia de los rectos los libraba, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Quítense los malos pensamientos. No, pero eso no es un pensamiento, es un pensamiento impuro. Y hay que alejarnos de esos pensamientos impuros, porque de pronto podemos hacer que esos pensamientos se conviertan en acciones, y no podemos permitirlo, porque es cuando le damos ventaja al enemigo. Cuando me vea tentado a pensar que nadie lo sabrá, oiga, la gente cree que nunca lo va a saber, y siempre lo van a saber. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Yo siempre digo a la gente, ¿usted cree que no la están viendo? Pues Dios lo está mirando a usted por el orillo de la chapa de la puerta. ¿Usted cree que cerró y nadie lo va a ver? Hey, Dios te está viendo por el orillito de la chapa, por ahí te está viendo. Él ve por ahí, por el orillo está viendo. Entonces, Dios siempre se da cuenta de todo lo que pasa. No hay necesidad, no lo hagamos. Cuando me vea tentado a seguir mis sentimientos, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Proverbios 28:26. Las tentaciones como la lascivia o la avaricia son un fuerte impulso para la vida. No sé cuál de los dos es más fuerte. Últimamente he conocido personas muy avarientas que pierden la felicidad por estar pensando en la plata. Y cuando tienen la plata no son felices. O sea, no sé cuál será más, pero es una tentación, ¿cierto? Entonces, no podemos lidiar con las dos. Ni con una ni con las dos. Tenemos que eliminarlas. Tenemos que negarnos. Siquiera reconocer, ya están ahí, pero si pensamos, podemos permitir al enemigo que se nos acerque y nos destruya, nos vaya destruyendo suavemente. No podemos permitir al enemigo que se nos acerque. Entreguémonos a Dios, acerquémonos a Dios, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro para que Dios llegue a salvarnos. En Hebreos 4:16 está clarito. Jesús oró a Dios por sus discípulos. Dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Juan 17:15. Ay, esto sí está grave, la verdad. No te pido que los quites del mundo. El mundo, la maldad. Uno ve redes sociales todos los días, maldad. Yo siempre que salgo de mi casa, Dios,
hazme invisible ante los ojos del enemigo. Aleja de mí la maldad y la envidia y protégeme de todo mal y peligro. Esa es mi salida al cruzar la puerta de mi casa, el umbral de mi casa. Debemos entregarnos a Dios. La oración tiene poder. Dice, Señor, te pido que me alejes de toda tentación. Casi la misma oración que esto lo escribe la persona que redactó este texto. Pero lo que yo les digo es lo que yo hago. Se lo aprendí a mi abuelita cuando era niño. Señor, dice el texto, el poder de la oración. Señor, te pido que alejes toda tentación de hacer o de pensar algo que no sea agradable para ti. Ayúdame a saber siempre lo que es bueno y permíteme hacerlo. Nosotros tenemos claridad de lo que es bueno. Lo sabemos. No pensemos cosas diferentes. Líbrame de todos los ataques del maligno que tratan de seducirme para que me aleje lo que es bueno a tus ojos. Te pido que la fortaleza y el poder de tu espíritu venzan la debilidad de mi carne. Allá está mi letrerito. Sumisión, sujeción y obediencia. Ahí está. Sumisión, sujeción y obediencia. Aquí estamos. No podemos dejar que la debilidad nos venza y nos toque la carne. Alejémonos de ahí. Yo decido estar controlado por Dios y no por la carne. Sé que estoy muerto del pecado porque yo vivo en Cristo Jesús y por lo tanto no permitiré que el pecado reine en mí. Me niego a rendirme ante la lascivia de mi carne por cualquier cosa que no sea voluntad mía. Declaro que el pecado no tendrá control de mí, pues por su poder y tu gracia yo puedo resistirlo, Señor. Romanos 6, 11, 14. Yo sé que puedo permanecer firme si me encuentro en verdad con tu palabra, si soy obediente, si soy sumiso y si reconozco tu autoridad y lo recuerdo todo el tiempo, jamás voy a cruzar esa línea tan delgada que está ahí. Señor, yo te doy gracias para que me permitan no ser tentado más allá de lo que yo pueda soportar. Gracias por darme salida de escape a la tentación. Te busco, Señor, y te pido que con el poder de tu Espíritu Santo me ayudes a soportar cualquier ataque del enemigo. Enséñame a tomar el escudo de la fe con el que podré apagar todos los dardos de fuego que sean enviados por el maligno. Efesios 16. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A todos en cualquier momento de nuestra vida nos ha sobrevenido una tentación, ¿sí? Pero si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, Él no nos va a dejar ser tentados a algo que no podamos resistir. Hay muchas tentaciones. Hay gente enferma que sabe que no puede comer dulce y la tentación de comer dulce lo lleva a comer dulce. No la puede comer. Tiene que soportar la tentación de comer el dulce. Los que no pueden beber alcohol y beben alcohol, no soportan la tentación del alcohol, no soportan la tentación de la noche. No, tenemos que aferrarnos al poder que tiene la palabra, ¿sí? Entender la primera carta de Corintios del 10 al 13. Nosotros sabemos cuándo tenemos una buena relación y también sabemos cuándo tenemos una relación que es preocupante. Esta mañana hablaba con alguien que está en una relación preocupante, porque es una relación que no contribuye, que no aporta, que no trae positivismo, que roba las buenas energías. Pero esta persona ha tomado lo que dice el texto, en resumido, que para no entrar en conflicto, entonces prefieren hacerse, como dicen popularmente, los locos. No hay que hacerse los locos, hay que hablar. A veces la gente hay que enfrentar los miedos y hacerlos ver lo que está pasando. Porque si no, estamos permitiendo que esas cosas sigan sucediendo y debemos alejarnos de eso porque eso también no está bien. Acuérdense en que Dios es perdonador
Y también hay que suponer que debemos perdonar a los demás, pero tenemos que confrontarlos y hacerles ver las cosas. Pero a veces nos quedamos callados y seguimos aguantando y nos sometemos al abuso, al daño, al dolor, al temor, a la enfermedad, a la ansiedad, a la depresión. Y no hablamos, nos quedamos callados. No podemos negarnos a aceptar la ayuda de Dios. No podemos dejar que continúe el pecado y la destrucción que nos están acompañando. Debemos alejarnos de esas cosas. Piensen que las cosas positivas suman. Las buenas relaciones realzan nuestras vidas. Las malas que son dañinas nos quitan buenas energías y nos alejan de la gente buena. Cuando yo veo gente rodeada de gente que no es tan buena, yo también me alejo de ellos. Porque digo, hey, esa gente con la que esa persona anda no le suma. Yo tengo que rodearme de personas buenas, de personas que aporten a mi vida, pero positivamente. ¿Por qué? Porque Dios me ha glorificado. Dios me ha glorificado. ¿Cómo nos apartamos de relaciones destructivas? Uno, un amigo, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, lo que sea, a veces hasta el jefe. Hay que apartarse de esa persona. Libérese de eso. Yo le digo a mi hija, cuando ella tiene amiguitos que son así de relaciones destructivas, le digo, congélalo. Cuando éramos pequeños jugamos que la lleva congelada y lo toca y queda congelado y no se podía mover de ahí. Pues esa persona mientras se esté portando mal, para mí está congelado. Yo lo aparto de mi vida porque no me está aportando nada. Pero el tenerlo ahí congelado, entre comillas, estoy controlando porque no, ni me acerco ni lo dejo que se acerque a mi vida. Número uno. Número dos, no puede ser que una persona sea de otra manera de la que está determinada a ser. A veces mi hija me ha confrontado porque hay gente mala. Si la Biblia, yo le digo, bueno, en la época de que se escribieron las Sagradas Escrituras, en nuestra época de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que él padeció, había gente mala. Y en la Biblia lo mencionan. Pero ¿qué podemos hacer? Es apartarnos de esas relaciones destructivas y negarnos o dejar de permitir que esas personas nos sigan a nosotros tratando mal, quitándonos, robándonos nuestra alegría. Esto no es una licencia para huir de los problemas. No. No, acuerden lo que dije, hay que enfrentar los problemas, hay que confrontar a las personas. Cuando nosotros tenemos conversaciones pendientes, es como si cargáramos un bulto de cemento encima, nos pesan. Y cuando tenemos esas conversaciones que nos desahogamos, ese bulto se va al piso y nos sentimos más livianos. Por eso hay que confrontar las situaciones que se nos presentan para poder ir alejando esa relación o ayudando a otras personas también a ir dejando esos elementos negativos y que se vuelvan más positivos. Algunos de ustedes y yo en algún momento de mi vida desarrollamos relaciones negativas, ¿cierto? Dice el autor que ella lo desarrolló con su madre, ¿sí? Y desarrollar una mala relación con el papá o la mamá es bien difícil porque algunos no lo pueden manejar y con el paso del tiempo se van alejando más de sus papás y papás de sus hijos. Y somos hijos de Dios, somos una familia, es la base fundamental de la sociedad, de la familia. Entonces nosotros debemos buscar hasta donde se permita que no influya en nuestra emocionalidad, conectarnos de nuevo con ellos, reconectar la alegría familiar y la unión familiar a partir de unas buenas y respetuosas conversaciones. Cada uno es tentado cuando es atraído y es seducido. Entonces, acuérdense que hay que pensar que Dios nos muestra el camino. Dios es la luz para caminar por el camino del bien. Dios es la luz para caminar por el camino del bien. Algunos quieren enriquecerse y caen en tentaciones, en muchas tentaciones que hay hoy en día, en codicias necias, en destrucción, en perdición. Hay algo que es una raíz como de todo esto y es el amor al dinero. Ama más al dinero que a su familia, ama más el dinero que a ellos mismos. Yo conozco gente que tiene mucho dinero y no se puede comer una bandeja paisa porque le hace daño. Yo prefiero comerme una bandeja paisa, estar tranquilo, calmado, relajado y no estar cuidando que no me van a robar el dinero, que no me persigan. No.
Eso no es vida. No, eso no es vida. La vida es estar cerca de Dios. Dios siempre, para mí es mi único proveedor. Mi sustento descansa en Dios. En Dios descansa. Y tengo que andar siempre en el camino de Dios porque yo descanso en Él. Entonces, señores, los invito a evitar la tentación, sea la que sea. De pronto usted considera que es la más mínima, pero la más mínima puede convertirse en una bola de nieve y esa mínima va creciendo y se va haciendo más grande. Y de pronto después va a ser más difícil evitar la tentación. Desde que a usted le huele la tentación, alto, pare ahí, deténgase, vaya a la Biblia, no olvide la palabra de Dios. Dios los bendiga. Feliz noche.